Bienvenidos a la clase Introducción a los elementos orbitales. Yo soy su facilitadora Marisela Bravo y esta cátedra se llama Diseño de órbitas. El objetivo específico es definir los elementos de una órbita en función de su clasificación y sus características. El contenido a presentar es la definición introductoria acerca de los parámetros orbitales y la clasificación de las órbitas por su forma, por su trayectoria y su altitud. Aunque el primer satélite fue construido apenas en el año 1957, las órbitas satelitales han sido estudiadas desde hace 2 siglos atrás, antes de este evento, por científicos antiguos quienes en su trabajo arduo intentaban desarrollar teorías analíticas que describieran el movimiento del hasta el entonces único satélite natural de la Tierra, la Luna. Actualmente estamos rodeados por satélites naturales, satélites artificiales que están en estado activo o inactivo. De la combinación de los satélites activos e inactivos, mejor dicho, la colisión entre satélites activos e inactivos, se genera lo que es conocido como escombros espaciales que podemos visualizar en el dibujo. El movimiento planetario. Johannes Kepler fue quien enunció las leyes del movimiento planetario. Él inició estudiando el movimiento de los planetas con familias de círculos. Él trataba de caracterizar esta familia de círculos a través de ecuaciones matemáticas. Al darse cuenta de que estos círculos no describían las relaciones que él tenía por escrito de un otro científico llamado Tycho, entonces él pasa a probar con óvalos. Al darse cuenta de que no puede describir tampoco el movimiento orbital con los óvalos, finalmente procede a hacer uso de lo que se conoce como una órbita satelital y la cual es descrita por la elipse. Los planetas se mueven en órbitas planas alrededor del Sol y estas órbitas describen una elipse, en donde el foco generalmente está ocupado por el Sol o por otro planeta que se está estudiando correspondientemente. Esto es enunciado como la primera ley de Kepler. Los parámetros orbitales definen términos con los cuales se trata de ilustrar la geometría de una elipse. En este dibujo podemos notar que A es el semieje mayor, B es el semieje menor, R es la distancia entre los planetas, es una distancia radial, es un radio. R sub A es el radio del apogeo, que es la máxima distancia entre los cuerpos. R sub P es el radio del perigeo, que es la mínima distancia entre los cuerpos. Y B pequeña es la anomalía verdadera, la cual está medida en la dirección en la que orbita el cuerpo. Y está medida desde, si tomamos en cuenta el dibujo y vemos el sistema de coordenadas, pues no es más que el ángulo que se toma entre el eje X y el radio. En esta figura podemos reconocer entonces que el semieje mayor puede ser medido desde el centro hasta uno de los extremos con coordenadas A. El semieje menor se puede medir desde el centro hasta otro de los extremos, que es la coordenada 0B. Y los focos tienen coordenada menos C0 y C0. Y el centro pues, no es más que el origen del sistema de ese dibujo.
Los parámetros orbitales A y E juntos definen el tamaño y la forma de una elipse. Pero ¿quién es A y quién es E? A no es más que el semieje mayor y E es la excentricidad. Si ambos focos son iguales a 0, entonces se describe un círculo. O sea, la órbita describirá un círculo. Si los focos no son iguales a 0, sino que son otro valor distinto de 0, entonces se describe una elipse. Ahora bien, ¿qué valor tienen que tomar el foco F' y F para que escriban una línea? Esto es una pregunta que les voy a dejar a ustedes para que investiguen. Tipos de órbita. Por su forma tenemos que la órbita circular ocurre cuando la excentricidad es igual a 0. Como podemos ver aquí en el dibujo, y corresponde con el círculo de color anaranjado. Es una elipse cuando la excentricidad tiene un valor entre 0 y 1 y se corresponde con el dibujo de color verde que podemos ver en la figura que está aquí. Por su trayectoria podemos clasificar a los patrones orbitales como órbita ecuatorial, ¿verdad? Ella es pues paralela al ecuador de la Tierra y es perpendicular al eje polar. La órbita polar, como bien indica su nombre, pasa por encima de los polos de la Tierra, y la órbita inclinada es, como se ve en la figura derecha, en la última figura derecha, ella tiene una leve inclinación con respecto al eje polar. Por su altitud, tenemos que las órbitas se clasifican en órbita Leo, órbita Meo, órbita Geo y órbita Eo. La órbita Leo es una órbita cuya ubicación por encima de la superficie terrestre está ubicada entre 200 y 2000 kilómetros de altura. Son utilizadas para satélites de percepción remota y para la estación espacial. La órbita de altitud media, MEO, está ubicada aproximadamente entre 6000 y 14000 kilómetros y son usadas por satélites para los sistemas de GPS y el sistema Galileo. Les dejo como una pequeña investigación que averigüen qué es el sistema Galileo. La órbita geoestacionaria generalmente está ubicada a una altitud de 35.787 kilómetros y son órbitas generalmente utilizadas para satélites de telecomunicaciones. La órbita altamente elíptica GEO es particular porque ella cubre otras regiones del planeta Tierra y está ubicada entre 1000 y 7000 kilómetros. Queda como pregunta que investiguen, que averigüen cuál es la región sobre el planeta Tierra que cubre estas órbitas y cuáles son los tipos de satélites que se usan, porque cuál es el país que generalmente usa este tipo de órbita. Aquí tenemos la revisión de unos términos importantes. El semieje de la órbita es la distancia entre el centro de la elipse y el punto A en los extremos del eje X. Para su revisión podemos ver la ilustración geométrica que se hizo en la parte anterior de la clase. Una elipse es un tipo de cónica que posee un parámetro que determina cuán circular es. Ese parámetro se llama excentricidad. La inclinación orbital es el ángulo que se forma entre el plano orbital de un astro con respecto a un plano de referencia. Generalmente el plano de referencia está ubicado paralelo al ecuador del planeta Tierra. El perigeo se denomina
al punto de la órbita elíptica que recorre un cuerpo natural o artificial alrededor de la Tierra, en el cual dicho cuerpo se llama cerca de su centro. Y como parte del resumen de la clase tenemos las órbitas de su clasificación. Por la forma, tenemos órbita circular y elíptica. Por recorrido o trayectoria tenemos ecuatorial, polar, inclinada. Y por la altitud de la órbita tenemos polar, geo, eo, meo o leo. Asignación. Se les va a asignar que hagan un glosario de términos. El glosario de términos debe estar acompañado por una ilustración geométrica si el término así lo requiere. Si no, se puede dejar en blanco. Para evaluar el glosario se les presenta una rúbrica. Pues usted debe revisar cuáles son los ítems que se van a evaluar y tratar de cumplir con todos ellos. Si tiene alguna duda, pues siempre estará el foro para que haga las respectivas consultas con tiempo. Estas son las fuentes que fueron consultadas para hacer esta clase y si requieren de alguna de ellas, pues estoy a disposición siempre por el foro. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la clase y será hasta una próxima oportunidad. Siempre recordando que podemos mantenernos en contacto por el foro de la universidad. Muchas gracias, hasta luego.